soy el padre Gustavo Jamut, soy de la ciudad de Buenos Aires, de la Congregación Oblatos de la Virgen María. Tengo 37 años de sacerdote y bueno, fundé la comunidad primero con los grupos laicales, grupos de oración, de evangelización, de la comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz, con la primera aprobación de quien entonces era el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, y luego la comunidad de discernimiento vocacional y de consagrados, de la cual, bueno, ya han surgido 2 sacerdotes, y ya hay otros hermanos terminando la teología, con este objetivo de llevar la palabra de Dios, de acercar personas que a lo mejor se han alejado de la iglesia, las heridas de la vida les han hecho alejarse, bueno, haciendo un camino de encuentro con Dios y de sanación. Yo creo que partimos de una situación a veces difícil que puede ser exterior, o a veces un detonante interior que tenemos que nos lleva a la tristeza, de la tristeza a la depresión, en otras personas es la ira o el enojo. Esa es la manifestación que uno ve, pero esas manifestaciones tienen raíces ocultas. Así como de un árbol lo primero que vemos son los frutos, las ramas, el follaje, pero todo eso es alimentado por el tronco, por las raíces. También desde nuestra insatisfacción interior, desde esta falta de alegría, desde esta falta de paz interior, vamos guiando en un camino, en un proceso de ver cuáles son esas heridas que pueden ser eventos traumáticos de las etapas de la vida. Entonces, tantos en los retiros donde nos invitan a predicar, en las peregrinaciones que guiamos o en los libros, vamos ofreciendo esta manera de evangelizar, compartiendo estas etapas de la vida. De ahí fueron surgiendo libros donde se va específicamente trabajando la cronología, es decir, las etapas de la vida, incluso aquello que traemos desde la gestación, que ya la ciencia ha demostrado cómo el niño en el vientre materno absorbe las emociones de la mamá en primer lugar, pero también del papá, del ámbito que le rodea, y cómo la oración tiene el poder de que Cristo entre en nuestra vida para ir cortando esas ataduras que influyen en nuestro presente. Yo creo que es fundamental ver que quienes la Iglesia ha canonizado, también a través de la oración han hecho un camino de crecimiento, de transformación. De hecho, uno de los libros que también se transformó en Rosario lleva como título Transformación Espiritual y Psicológica. Y vemos que si los santos han recorrido ese camino desde sus heridas, transformarlas en perlas para ofrecerlas a Dios y a los demás en la evangelización, en el servicio, en la solidaridad, también ellos están intercediendo por nosotros. Por eso es muy importante invocar a estos hermanos mayores que ya han llegado a la casa de Papá Dios para que vayan ayudándonos a descubrir qué cosas nos impiden tener vida en abundancia. Para mí un versículo clave es Juan 10:10, cuando Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuántas personas hay que en lugar de sentir que tienen vida en abundancia están como vegetando, como sobreviviendo a causa de estas heridas? El psicólogo puede ayudar y de hecho ayuda, pero solo el poder de la oración tiene esa fuerza para transformarnos. Y en camino al jubileo, en este año dedicado especialmente a la oración, es muy importante descubrir la oración como fuente de intimidad, de encuentro con Dios. Pero Él nos guía al encuentro con nosotros mismos. Lo que decía San Agustín: Señor, que te conozca y que me conozca. En algunos de los libros trabajamos ese camino que fue haciendo San Agustín, que llamo la oración de reminiscencia o sanación de los recuerdos. Él escribió sus confesiones, pero son precisamente un camino de liberación y de sanación interior, que lo lleva a tener ese encuentro con el Señor, y respuesta de la oración de su madre, Santa Mónica, quien quizás no esperaba que él fuese un gran santo, solamente oraba para que fuese creyente. Y sin embargo el Señor lo transforma a tal punto, por el poder de la oración, de la intercesión, que no solo es sacerdote y obispo, sino lo más importante, un gran santo que ha influido
e influye también en el presente en lo que es la necesidad de tanta gente en nuestro tiempo. Les voy a compartir algo que quizás pocos conocen, que fue en México donde se gestó la decisión de comenzar a escribir. Me habían invitado a predicar en diversas ciudades, había tenido la gracia de presidir la Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y luego me llevaron para dar un día de retiro en Cuernavaca. Cuando terminó la jornada, 2 señoras oraron por mí, y acá es algo muy importante que quiero decir, que vos como bautizado o bautizada, como laicos, tenés un poder de intercesión grandísimo por los sacerdotes, por los obispos, ¿no? Después quiero mencionar algo que hizo el Papa cuando fue elegido respecto a esto. Pero sí, yendo a los libros, estas 2 señoras, de una oración muy poderosa, muy fuerte, una de ellas me dice: Padre, Dios quiere que usted escriba, porque no va a poder llegar a todos los lugares donde llegan las invitaciones, pero sí van a llegar los libros. Ella no sabía que yo tenía ya 2 libros escritos. Dios quiere sanar las etapas de tu vida era uno, y el otro, La alegría de orar en comunidad, que surgieron como manuales para la gente que quería formar un grupo de oración, no sabía cómo orar en comunidad, pero todavía no los había editado. Fue así que fui a San Pablo, en Buenos Aires, y confieso que sin mucha esperanza presenté los escritos y los analizaron, los estudiaron y dijeron: sí, adelante. Y fueron esos 2 primeros hijos espirituales que se cumplió esa profecía de esa laica y que surgió en México. Por eso, mucha alegría poder también editar con San Pablo México, porque puedo decir que ha tenido esa maternidad espiritual en cuanto a la literatura. Muchas veces la gente se acerca a decir: Padre, me bendice, Padre, ore por mi sanación. Y no está mal, pero noto que a veces, como bautizado o bautizada, hay quienes les falta confiar en el poder del Espíritu Santo y de la oración que tienen como bautizado. El Papa Francisco cree profundamente en la oración de todos los bautizados. Cuando el 13 de marzo del 2013 él sale al balcón de la Basílica de la Plaza de San Pedro, dice: antes de bendecirlos, les voy a pedir que oren por mí para que Dios me bendiga. Todo eso está en Google, hoy día uno lo puede ver. Fue un gesto que muchas veces hicimos cuando él era arzobispo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, de decirle si él nos permitía que intercediéramos. Cuando teníamos los encuentros de todos los grupos de oración una vez al año, o en un estadio cubierto llamado Luna Park, él se arrodilló y pudimos orar. En ese momento nos decía el coordinador de catequesis de la Argentina, dice: en ese momento fue como que el Espíritu Santo selló la elección que los cardenales habían hecho. Por eso también tu oración es muy importante, por las vocaciones sacerdotales, religiosas, por las familias que están siendo atacadas por el maligno, por los matrimonios, por quienes tienen adicciones. Creer en tu oración y orar de manera personal, pero también tener un grupo de oración, una comunidad, me parece que es esencial. Sabes que el primer libro sobre este tema intergeneracional, yo se lo llevé a él, que vino a celebrar una misa a San Roque, que es la parroquia donde yo estoy. Se llama Seremos Bendecidos de Generación en Generación. Y se lo entregué, uno a él y otro al obispo auxiliar que había venido también. Y entonces, después de unos meses, me llamó y me dice: seguí escribiendo sencillo para que lo pueda entender tanto el campesino como el intelectual, ¿no? Entonces, digo, bueno, me quedo tranquilo porque no es ninguna herejía lo que escribí, si el arzobispo me dio. Bueno, agradecer a San Pablo México por estas obras que ha editado o que están en camino de edición, ¿no? La alegría, hay un libro sobre la alegría que ya está aprobado, creo que ya está ahí en los talleres, que es justamente en este tiempo donde hay tanta tristeza, cómo Dios nos invita a ser personas alegres. Muchos católicos, como dijo el Papa en un momento, tenemos cara de pepinillo en vinagre, pero son por las heridas de la vida, no es para juzgar. Entonces, cuando Dios nos va sanando, viene la alegría. También agradecer a las comunidades de México que nos invitan para dar retiros
y que nos permiten entonces ofrecer estos libros, este material, lo mismo que la editorial San Pablo. Y dejarles finalmente el contacto de nuestra comunidad, el email del Padre Diego, que evangelizamos juntos como comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz, para quienes quieran algún retiro, ejercicios espirituales o talleres con esta temática. Pronto estaremos enviando también un libro sobre el combate espiritual y la oración de protección. Ya hemos escrito libros con esta temática, como Cerrar las puertas a las fuerzas del mal, Líbranos del mal, Protege tu vida, porque estamos en un combate espiritual muy fuerte contra el maligno y somos ya vencedores, pero tenemos que utilizar esas armas espirituales. Así que ánimo y nos encontraremos cuando el Señor